En este video vamos a pasar a realizar la implementación de los repository, tanto de las entidades que hemos agregado como usuario y rol, y modificaremos algunas queries que ya teníamos implementadas de algunas entidades, como por ejemplo la parte de la compra. ¿Por qué la parte de la compra? Porque al haber hecho la modificación de que ahora la compra como entidad ya no está vinculada directamente con el cliente, sino con el usuario, tenemos que ir a su repositorio y hacer un cambio también en la query de filtrado o listado de compras por cliente. Así estaba antes, ahora tendría que ser filtrado por usuario. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este video. Entonces, me ubico en el paquete repository y lo que voy a hacer es crear los repository correspondiente a la entidad usuario y rol. Dale clic derecho, como siempre lo hemos venido haciendo, y acá crearé el user repository como interfaz. Uy, me dice que ya lo tengo. Perfecto. Sí, ya lo tengo. Entonces, eh, vamos a crear la de cliente. Esa sí no la debo de tener. Ya está. Perfecto, esa ya. El siguiente vendría a ser el de rol, repository. Vamos a agregarlo como interfaz. Y hasta ahí ya tenemos. De hecho, ahora que recuerdo, claro, el user repository ya lo tenía porque eso lo estaba utilizando como un cliente. Pero ahora, al ya haberlo separado, voy a aprovechar en centralizar todas las consultas que tengan que ver con la tabla cliente en su propio repositorio. ¿Ok? Voy a iniciar primero con la parte del rol. Me voy a dirigir acá a la parte del rol. Esto lo voy a cerrar. Y vamos a implementar lo que es el repositorio del rol. En este caso, vamos a hacer que extienda del JPA repository. Y acá vamos a poner rol. Y bueno, el tipo de dato que es el identificador de acuerdo a el tipo de dato que hemos indicado para su respectivo identificador. En este caso, pensando a futuro de que cuando yo tenga que crear un rol, es muy importante que no se repita un rol con el mismo nombre. Entonces lo que voy a hacer es tener un método que me permita buscar un rol por su nombre. ¿Ok? En este caso, podría ser que, como es una búsqueda, tener dos escenarios. El primer escenario es que dado el nombre de un rol, exista ese rol o podría ser que no exista. Entonces, para evitar lo que es el null, el resultado lo voy a envolver, por así decirlo, en un optional y vamos a tener esta forma, es buscar por, en este caso, nombre. Y acá sería el rol, nombre del rol. Ya está. Ese es el que voy a tener y este me va a servir más adelante porque cuando yo tenga que hacer el tema de autorización, me va a interesar mucho recuperar el rol que tiene su usuario para poder asignarlo. O también lo voy a utilizar al momento de crear un usuario. Cuando creo un usuario también tendré que buscar algún rol que le asignaré a ese usuario dependiendo si el usuario es de tipo autor o desde tipo cliente en este caso. Ahí es donde voy a sacar mucho provecho a esta consulta que acabo de crear. Luego me voy a dirigir a la parte del cliente y en la parte del cliente voy a crear las siguientes queries que son, por ejemplo, esto ya lo cierro, me voy acá y acá voy a hacer lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito esto acá y vamos a poner extend jpa repository. Recuerda que en tu caso, para tu proyecto, vas a hacer algo muy similar, pero tendrías que hacerlo con tus entidades que representan a tus usuarios, ¿no? En mi caso, mis usuarios son cliente y autor. En tu caso, de hecho, también vas a tener un cliente y un segundo usuario
porque recuerda que en este caso tú estás trabajando con dos segmentos objetivos, algo muy similar a lo que trato de representar en este demo. En este caso voy a agregar una query que me va a permitir verificar si un cliente existe teniendo el mismo nombre y apellido. Entonces, si es que existe un cliente con el mismo nombre y apellido, no debería poder hacer el registro. Entonces, por ese motivo, este método devolverá un booleano y se llamará exis por, acá lo voy a poner, primer nombre, no, este de acá no es, primer nombre, a ver, first, creo que es este de acá, ajá, y acá vamos a ponerle por apellido. Y entonces vamos a ponerle acá los parámetros, que son estos de acá. Ya está. Entonces, esta query lo que hace es, dado un nombre y un apellido, él simplemente va a verificar si es que existe, devolverá un verdadero, si no, devolverá un falso. Este es al momento de intentar registrar un cliente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya tengo un cliente, o sea, los datos de un cliente, y por ahí el cliente necesita editar su perfil, editar su información que presente su perfil, como por ejemplo un nombre, un apellido o qué sé yo? Entonces ahí yo necesito también verificar que exista, pero que no tome en cuenta el ID. Porque si no toma en cuenta el ID, lo que va a hacer en ese proceso de actualización va a creer que es un nuevo registro. Entonces va a intentar crear un nuevo cliente. Si es que eso lo utilizaría en una actualización. Esto lo voy a utilizar al momento de crear un nuevo registro. Y el segundo, que va a ser muy parecido a esto de acá, lo voy a utilizar en un proceso de actualización. Entonces acá le voy a decir con nombre y apellido, pero que el user ID no lo tome en cuenta. Entonces acá no solamente enviaré el nombre y el apellido, sino que además enviaré también el identificador. User ID. ¿Okay? ¿Y este método para qué va a servir? Método para verificar si existe un cliente con el mismo nombre y apellido, excepto el usuario actual. Claro, porque en una actualización lo que tú esperas es actualizar el registro que has buscado para cambiarle algunos datos. Entonces, lo que vas a hacer es actualizar ese registro. Entonces, si tú no pones esta condición de acá de no el user ID actual, lo que va a hacer la actualización es va a intentar crear un nuevo registro. Entonces, por eso es que esta verificación lo utilizaré al momento de hacer una actualización. Y este de acá lo utilizaré cuando es un nuevo registro. ¿Okay? Entonces, esas son las dos queries que estoy incorporando. Y esto de acá, ¿por qué lo estoy incorporando? Más que todo el segundo. Eso porque más adelante, dentro del alcance de este módulo de gestión de usuarios, se tiene pensado también tener una funcionalidad que le permita al usuario editar su propio perfil. ¿Ok? Aunque suene redundante. Bien, ahora sí vamos con el rol, con el user, perdón. Porque el rol ya lo hemos implementado. Nos vamos acá al user repository y acá tenemos que hacer, a ver, verificar. Esto creo que se mantiene porque esto permitía verificar si es que no existía un usuario con el mismo correo. O sea, si ya intento, por ejemplo, registrar un user cuyo correo ya existe, no me debería permitir. Ok, por eso es que retorno un booleano. Hasta ahí vamos bien. A ver, acá vamos a tratar de... Ah, perdón. Esto me está saliendo una advertencia porque ahora esto lo tengo que cambiar a user. Ya me, ya me parecía extraño porque acá en el email me estaba saliendo que no lo reconocía y era porque ahora ya no es cliente, pues ahora es usuario. Y en este caso, ahora esto sería user y acá le voy a llamar simplemente buscar por email. ¿Sí? Buscar por email, ya está.
Entonces, este me va a servir para evitar duplicar o crear un usuario con un mismo correo. Y este de acá me va a servir cuando yo tenga que hacer el inicio de sesión. Como parte del inicio de sesión, recuerda que nosotros vamos a enviar el correo y el password. Entonces, cuando tú envías el correo, lo que tienes que hacer es buscar si existe algún usuario con ese correo. Luego que lo encuentras, cargas el usuario y en un segundo paso lo que vas a hacer es realizar la verificación si el password que te están enviando coincide con el password de ese usuario que acabas de encontrar. Por ese motivo es que esta segunda query lo voy a utilizar en la parte de la autenticación. ¿Ok? ¿Qué más? Ya tengo la query para el user repository modificado con el rol. La parte del cliente, si no me equivoco, me falta con el autor. Con el autor voy a hacer algo muy similar a la parte que hice con el cliente repository. Vengo acá. Mm, Por acá, esta query lo voy a borrar. Yo ya tenía una query que me permitía buscar un autor por nombre y apellido. Eso lo sigo manteniendo. Voy a agregar uno que me verifica la existencia de un autor con nombre y apellido. Y también voy a agregar uno que me verifica la existencia, pero este segundo, al igual que hice en el cliente, lo utilizaré para la parte del update, ¿no? Para la parte de la actualización. ¿Ok? Recuerda que este código lo vas a tener ya actualizado en el repository para que también lo tomes de este repository y te vayas guiando y apoyando para lo que es tu proyecto. Esto lo menciono porque a veces, si bien es cierto, esto está grabado, pero lo puedes pausar, pero a veces es también muy importante no solamente tener el código en el video, sino tenerlo también en el repositorio. ¿Ok? Bien, y lo último sería verificar el repositorio de la compra, ¿no? En la compra lo tenía de esta manera. Hasta ahorita tengo estas queries, pero este Customer ID ya no existe porque recuerda que la compra ya no está asociada directamente con el cliente, sino que ahora esto va a cambiar a User ID. Cambia acá y esto también va a cambiar. Ahora, todos estos cambios que estoy realizando, todos estos cambios que estoy realizando, ahorita en el repositorio no están saltando, pero recuerda que quien se va a ver impactado, lo más seguro es tu servicio. Pero por el momento asegúrate de que primero estén bien mapeados tus entidades, luego que las consultas sean las correctas, si se parece mucho a lo que estoy haciendo. En este caso, tú vas a tener un user repository idéntico al que te estoy mostrando, porque al igual que mi demo, tú vas a iniciar sesión, vas a registrar un usuario, eso del user se repite, vas a tener un rol, esto también se repite, pero lo que sí va a variar es que muy posiblemente que tú no tengas un autor, tengas otro tipo de usuario y este también va a tener su correspondiente repository y ahí lo más probable es que tengas que implementar queries muy parecidas a estas de acá y otras que sean necesarias de acuerdo a las historias de usuario que te está tocando implementar para tu proyecto, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestros repositorios generados y en el siguiente video ya te voy a explicar cómo incorporo la parte de las dependencias de Spring Security y JSON Web Tokens. ¿Por qué? Porque como ya vamos a pasar a implementar la parte de los services, en los services recuerda que ya se coloca la lógica de negocio. Y como parte de esa lógica de negocio va a haber casos en que yo tengo que validar que un usuario no se repita, tengo que encriptar también el password si es que el registro se cumple satisfactoriamente. Entonces, ese proceso de encriptar el password, sí se necesita ya tener las dependencias de Spring Security. Más que todo la de Spring Security por el momento. Lo de los tokens lo voy a reservar para cuando implemente el inicio de sesión.
¿ok? Así que no te pierdas ese video. Gracias.